En nombre de Primero Justicia y de toda la Unidad Democrática, queremos dar cuenta ante el país y ante la comunidad internacional de la gravedad de los acontecimientos de violación de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. Y creo que el punto de partida tiene que ser muy categórico. En pocas semanas, en pocos días, hemos pasado de tener un gobierno golpista que ha quebrado el orden constitucional en Venezuela a un gobierno torturador que hoy somete a la oposición política, que hoy somete a los dirigentes del cambio a tratos crueles e inhumanos, tal como lo establece la Constitución y como se reconoce en todo tratado de los derechos humanos. El caso de los morochos Sánchez, Alejandro y José Sánchez, tiene que despertar la conciencia nacional y la conciencia internacional. Estamos en presencia, escúchese con atención, de una violación de la libertad personal. Se violó la libertad personal, no hubo orden judicial ninguna, no hubo flagrancia, no hubo ningún tipo de razonamiento por parte del SEBIN y sencillamente fueron secuestrados por esa entidad gubernamental. Una vez secuestrados, nosotros acudimos ante la Fiscalía General de la República para denunciar un delito que se entiende claramente en el mundo, que es la desaparición forzosa de personas. Y así le está dando curso la Fiscalía General de la República. Pero esa desaparición forzada de personas, de las cuales son víctimas los jóvenes José y Alejandro Sánchez, y que fue confesada por el ministro Reverol, porque aun cuando Primero Justicia no tenía noticia de la integridad física de los morochos Sánchez y la familia de los morochos Sánchez tampoco tenía noticia de su integridad física, el ministro Reverol, de una manera gangsteril, de una manera vil y confesando su delito de violación de derechos humanos, escribió unos tweets reconociendo que tenía bajo su control a los morochos Sánchez. Pero no bastó con una violación de la libertad personal en detrimento de todo lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. No basta o no bastó con haberlos privado de toda forma de procedimiento, de toda forma del derecho a la defensa, de las garantías de la presunción de inocencia y de las garantías del debido proceso, sino que luego pasamos a un estadio superior de maldad y de violación de los derechos humanos, como lo es la tortura. Nuestra Constitución es muy clara. Se prohíbe en Venezuela el trato inhumano y cruel. Hay una ley para la prevención de la tortura que de manera directa vincula a los funcionarios policiales, a la Fuerza Armada Nacional y al Ejecutivo venezolano. Esas torturas han sido ya relatadas por boca de las propias víctimas, de los hermanos Sánchez, especialmente Alejandro Sánchez, de las familiares de las víctimas, los señores Sánchez, y Primero Justicia ya ha denunciado en nombre de la unidad esos tratos crueles e inhumanos ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora tenemos que decirlo también de manera categórica. No puede pensar el gobierno nacional que es un gobierno torturador, que viola los derechos humanos, que mancilla la dignidad humana y que no va a pasar nada aquí en Venezuela ni en el mundo entero. Esos supuestos en los cuales ha incurrido ya el gobierno nacional, con Nicolás Maduro como responsable último y con Néstor Reverol como causa instrumental, todo eso que hemos venido relatando, la violación de la libertad personal, la detención arbitraria, que es el lenguaje que se habla en la Organización de las Naciones Unidas, la violación del debido proceso, de las garantías del derecho a la defensa, el trato cruel e inhumano, es decir, la tortura, escúchese bien, gobierno torturador, todo eso configura ya crímenes de lesa humanidad, violación grave de los derechos humanos que no prescriben y que de acuerdo con el artículo 29 de nuestra propia Constitución son perseguibles en Venezuela y fuera de Venezuela. Y se puede decir más. La propia Constitución Nacional establece que esas violaciones graves de los derechos humanos no dan lugar a privilegios procesales penales como la amnistía o como el sobreseimiento o como el indulto.
es decir, Nicolás Maduro, Néstor Reverol y todo funcionario involucrado en la tortura de los morochos Sánchez tendrá que responder en Venezuela y fuera de Venezuela y no podrá acogerse a ninguna amnistía y a ningún indulto. En ese sentido, tenemos que anunciarle al país y al mundo entero que el día de mañana nosotros vamos a acudir a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República para que se dé cuenta de la tortura de Alejandro Sánchez. También vamos a acudir a la Defensoría del Pueblo, concretamente a la Dirección de Tratos Inhumanos y Crueles, para que se dé cauce a las investigaciones. Y todo esto, porque sabemos que no hay separación de poderes, que persiste el golpe de Estado en Venezuela, todo esto es el agotamiento de la vía interna para que Néstor Reverol pueda pagar internacionalmente por estos tratos inhumanos, por esta tortura al morocho Sánchez y para que Nicolás Maduro sepa, él también, que es el responsable último. También tenemos que hacer un llamado a todo funcionario policial, judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Estamos trabajando ya en un catálogo de nombres de los funcionarios implicados y que son corresponsables de la violación de los derechos humanos por tortura a Alejandro Sánchez. Funcionarios del SEBIN, del 6CPC, del Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas. Y en ese sentido hay que decir que nuestra Constitución no permite que se puedan alegar órdenes superiores para proseguir a la tortura o para violar los derechos humanos. Todos esos funcionarios de rango medio, de rango bajo y de cualquier rango dentro de la jerarquía de la administración pública que hayan participado en el cohecho de la tortura de Alejandro Sánchez van a responder aquí en Venezuela y fuera de Venezuela por esa violación de los derechos humanos y ya los tenemos en lista. Hay una lista de más de 37 funcionarios, escúchese bien, 37 funcionarios del SEBIN, del 6CPC, del Tribunal 10º de Control, que son responsables ya con nombre y apellido y con sus cédulas de un gobierno torturador que viola los derechos humanos. Queremos darle un mensaje de esperanza al pueblo de Venezuela. La violación de los derechos humanos y la tortura a miembros y dirigentes de Primero Justicia el día de hoy es un ataque en contra de todo el pueblo de Venezuela que seguirá en la calle y que, como ya ha dicho el Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tiene el derecho de protestar constitucionalmente hasta que se reivindique la democracia en nuestro país y haya elecciones. No vamos a descansar, y con esto finalizo, no vamos a descansar hasta que haya justicia en Venezuela, una justicia que implica a Nicolás Maduro, a Néstor Reverol, a todo funcionario del 6CPC y del SEBIN, y al defensor del pueblo se lo decimos con mucha claridad. Usted ha publicado unos tweets en sus redes sociales, pero usted no es un relator de hechos. Su deber no es relatar lo que le ha ocurrido a los hermanos Sánchez. Su deber es promover, defender y garantizar los derechos humanos porque usted no es un mero espectador. Si usted no quiere ser copartícipe, corresponsable de la tortura, tiene que actuar en profundidad y tiene que adelantar las averiguaciones de rigor para que podamos proceder, según el Estatuto de Roma, ante la Corte Penal Internacional y para que en Venezuela podamos recibir los pronunciamientos del Alto Comisionado para la defensa de los derechos humanos de la ONU respecto a estas detenciones arbitrarias y torturas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.